Ya, esta es la ayudantía del diseño de intercambiadores de calor. Espero que les sea útil. Cualquier cosita me preguntan. Si algo no queda claro, alguna sugerencia, cualquier cosa, me pueden escribir. Saben que respondo relativamente rápido. Ok, sin más preámbulos, porque hay harto contenido. Un intercambiador de calor es un dispositivo que se utiliza ampliamente en la industria para transferir energía térmica entre dos o más fluidos mediante el contacto a través de una superficie sólida, que por lo general es un metal con una buena conductividad térmica. Existen principalmente dos tipos de intercambiadores. Tenemos el de tubo y carcasa, en el cual este tipo de intercambiador está compuesto por tubos encerrados dentro de una carcasa cilíndrica. Existen dos fluidos que intercambian el calor, uno que va por dentro de estos tubos y otro que viene al interior de la carcasa, pero viene por fuera de los tubos. Uno pasa por dentro de estos tubos y el otro hace el contacto al interior de la carcasa. Y también tenemos los tubos ¿cómo se llaman? De doble tubo, intercambiadores de doble tubo, en el cual simplemente es una configuración de un tubo interno con un tubo externo. El tubo interno atraviesa de alguna manera el tubo más grande y por el cual fluye fluido en contracorriente. Ahí se intercambia el calor. El diseño de los intercambiadores de calor recae harto en el balance de energía, así que esto hay que tenerlo súper claro. En especial el hecho de que aquí el calor seguido siempre, pero siempre, siempre debe ser igual al calor absorbido por el otro fluido. Si eso no se cumple, significa que el balance está malo y por lo tanto el diseño va a estar malo. Si que el calor seguido es igual al calor absorbido, pero con el signo contrario, obviamente, porque uno pierde y el otro absorbe el calor. ¿Y para qué nos sirve a nosotros el balance de energía? Es para poder determinar el área superficial que se necesita para hacer ese intercambio de calor. Y en esto recae harto nuestro diseño, menos el calor transferido, el coeficiente de transferencia de calor global y la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, lo mínimo que necesitamos nosotros para pensar en diseñar un intercambiador es el balance de energía, las temperaturas de entrada y de salida, tanto de lo que queremos calentar como del fluido que vamos a utilizar para calentar o enfriar, en su defecto. Sin eso no podemos hacer el diseño. Así que muchos de ustedes en sus proyectos, en esta parte por lo menos, van a tener que considerar la utility, pero no es tan difícil, porque si ya saben el calor que es necesario transferir, el resto puede ser un supuesto bastante sencillo. Entonces, el factor de corrección, SF, se introduce de alguna manera para corregir esta diferencia de temperatura. Esto es porque en los intercambiadores de calor no suele haber un solo tipo de dirección de los flujos. Hay configuraciones en contracorriente, otras en cocorriente, pero casi siempre va a haber una mezcla de las dos, por el número de pasos, que es lo que vamos a ver más adelante. Este factor de corrección tiene una alta relación con ese término que es el número de pasos, que es más que nada la trayectoria que sigue el fluido que está por dentro al interior de los tubos. Entonces este factor F lo determinamos con estas relaciones, el cual a nosotros nos va a permitir poder utilizar este gráfico. Entonces nuestro factor R serían todas estas curvitas y nuestro factor P sería nuestro eje X. Entonces según nuestro factor P y nuestra línea R, tenemos que encontrar dónde se chocan. Pueden chocar, por ejemplo, aquí hacia arriba y tiramos una línea a la izquierda para ver cuál es el factor de corrección.
de algo súper sencillo. Y este gráfico es para intercambiadores tipo 1-2 y este es para tipo 2-4, que es algo que vamos a ver a continuación. A ver, déjenme sacar el puntero. Ahí está. Aquí hay un pequeño video para que quede más claro lo que estaba mencionando. Aquí, como pudieron ver, esta parte menciona lo que es el fluido entrando a la carcasa del intercambiador y lo hace de una manera especial, ya que estas líneas negras verticales serían los baffles o deflectores que también se le llaman, y el cual de alguna manera aumentan la turbulencia de, de este fluido para maximizar la transferencia de calor. Y esto sigue esta trayectoria y sale, por lo cual sería un solo paso, porque no se devuelve, uno sigue como tiene un inicio y una salida clara, por decirlo así. Y para el fluido caliente, en este caso, el que va por dentro de los tubos, tenemos una particularidad, en la cual el fluido entra, ¿no es cierto?, por los tubos y aquí da un giro. Este giro es lo que se le llama un paso. Dicho de otra manera, si este giro no existiese y el fluido entra por acá y saliera de nuevo por arriba, sería de un solo paso. Pero en este caso, entra, ¿no es cierto?, gira y vuelve por abajo. Significa que aquí ya tenemos un paso y aquí sería otro paso. ¿Y cómo funcionaría el intercambiador de calor? Se inyecta el líquido frío por la carcasa, el líquido caliente por los tubos y se realiza el intercambio de calor. Entonces, el fluido que entró frío por la carcasa saldría caliente y el fluido que entró por los tubos saldría refrigerado. Y como les mencioné anteriormente, el fluido que entra por la carcasa tiene un solo paso y el que entra por los tubos tiene dos. Entonces, este intercambiador sería del tipo 1-2, que aplicaría entonces este gráfico. Si fuese 2-4, tendríamos mínimo 4 pasos aquí y la configuración del fluido que entra por la carcasa también tendría 2 pasos. Pero eso, con un ejemplo visual siempre queda más claro. Ok, y esta es la ecuación del coeficiente global de transferencia de calor, del cual me imagino que se acuerdan de esto. Si no, vean sus apuntes de operación unitaria. Pero lo puse y lo puse de esta manera para recordar de qué se trata esta ecuación. Simplemente es la suma de las resistencias térmicas que están ocurriendo dentro del intercambiador de calor. Este primer término sería las resistencias térmicas por convección del fluido que está pasando dentro de los tubos. El segundo término sería la resistencia de conducción del calor a través de la pared del tubo, o sea, del material del que está hecho el tubo, que también nosotros lo tenemos que elegir. Y tenemos el tercer término, que es la resistencia del fluido que está fuera del tubo, es decir, en la carcasa. Y tenemos además la resistencia adicional por el ensuciamiento tanto de manera interna como de manera externa. Entonces la sumatoria de toda esta resistencia sería el recíproco del coeficiente global de transferencia. Y tienen la definición de los términos, por si acaso. Ok, esta tabla es para introducir esta página que les dejé aquí, que nosotros para hacer el diseño necesitamos dar un valor inicial del coeficiente global de transferencia de calor para poder hacer un diseño preliminar. ¿Por qué necesitamos esto? Porque esto es de manera iterativa. Vamos a hacer un diseño, después lo vamos a evaluar y ver si está sobrediseñado o le falta. Así que este coeficiente global de transferencia depende mucho de lo que estemos usando. Por ejemplo, no es lo mismo decir que yo tengo metanol y agua, metanol caliente y agua fría,
aquí yo tengo agua caliente y metanol frío. No es lo mismo. Así que hay que ser súper específico con eso. Y esta página que les dejé, la vamos a ver al tiro, que es como un repositorio, una recopilación de diferentes fuentes. Tenemos el Kern, el Hewitt y otros varios libros más, en el cual recopilaron varios valores. Aquí tenemos el coeficiente global de transferencia según varios tipos de fluidos que pueden considerarse, no sé, y son bien genéricos. Por ejemplo, solvente orgánico, agua. Y aquí está el rango que se debería utilizar. Están casi todos los de esos procesos, así que no deberían tener excusa como para no encontrarlo aquí. También tenemos los factores de ensuciamiento, porque son diferentes para el fluido que está dentro del tubo como para el que está por la carcasa. Así que también esa diferencia hay que considerarla. Aquí tenemos líquidos, vapores, aceites, tipos de agua y abajo están temas relacionados al petróleo, hidrocarburos. También, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos eh, algunas medidas de tubos. Son bastante estándar, así que ustedes también tienen que elegir el tubo que van a diseñar, la longitud del diámetro, el espesor, todas esas cositas. Y eso, les recomiendo que utilicen este repositorio, está súper bueno. Y aparte les voy a dejar el libro que se utilizó para hacer el material. Por si quieren complementar algo o profundizar en otra cosa, también se los voy a hacer llegar. Y eso, sigamos. Ok. Para los coeficientes individuales de transferencia de calor, el HI sería para el fluido que está dentro del tubo y se relaciona principalmente con el número de Nusselt y a través de diferentes relaciones según el valor del Reynolds. Nosotros siempre vamos a estar utilizando principalmente esta primera relación, ya que nos queremos asegurar de que nuestros fluidos estén en un régimen turbulento, porque eso va a hacer que la transferencia de calor sea mucho más eficiente. Sin embargo, igual le dejé las otras relaciones por si las quieren considerar. Aquí sí, y en general en esta metodología vamos a utilizar como tres maneras de calcular el Reynolds, así que hay que tener cuidado con eso, porque cada una, por ejemplo, para el fluido interno se utiliza esta, para el externo se utiliza otra, para el número de pasos se utiliza otra, así que hay que tener sus consideraciones. Bueno, para el fluido externo, que sería el HO o H0, vamos a utilizar una mezcla de método gráfico con método matemático. Más que gráfico en sí, vamos a utilizar la información que tiene el gráfico, porque como está en escala logarítmica, no es tan sencillo como de leer, pero las ecuaciones que tiene y los datos que presenta nos van a servir harto. Por ejemplo, estos datos que están aquí dependen mucho del tubo que ustedes eligieron. Y lo vamos a utilizar para tanto determinar el área efectiva, que está acá, el área efectiva por el cual el fluido de la carcasa está circulando, por afuera de los tubos. Siempre los tubos tienen un área interna, pero por fuera hay un espacio y eso también es un área, que también lo podemos calcular. Y eso lo vamos a determinar para calcular el flujo másico que está ocurriendo dentro, o sea, entre medio de estos tubos y que nos va a finalmente ayudar a determinar el Reynolds del fluido de la carcasa. Y ok, respecto al número de tubos, simplemente una relación entre el área superficial de intercambio dividido en el área externa de un tubo. Lo podemos calcular de esta manera o esta, es más sencillo, que es simplemente pi por el diámetro externo del tubo por la longitud del tubo que ustedes eligieron. Los tubos dentro del intercambiador se suelen posicionar en patrones específicos
Estos tres son como los más reconocidos. ¿Cuál usar? Depende mucho de la naturaleza del fluido. Como pueden ver aquí en la tabla, si es un fluido limpio y un régimen turbulento y o laminar, pueden utilizar una configuración triangular. Eh, ya si es sucio, puede ser cuadrado, cuadrado girado, dependiendo del régimen de flujo. Aquí, para el número de pasos de los tubos, que es algo que he mencionado un par de veces, no hay un cálculo definido como tal, sino que nosotros tenemos que arbitrariamente evaluar si un paso cumple, por ejemplo, estas dos condiciones: que el Reynolds sea mayor a 10.000 o que la velocidad del fluido esté entre 3 y 8 pies por segundo. Si nuestra estimación con un paso no satisface esto, significa que no es suficiente. Entonces tendríamos que ver con dos pasos. Si con dos pasos este cálculo cumple que el Reynolds es mayor a 10.000 y que la velocidad está dentro de este rango, ya estaríamos, eh, sería suficiente, para que decirlo de otra manera. Sería suficiente y podemos continuar con nuestro diseño. Y así sucesivamente. Si fuesen 4, 6, por lo general es hasta 6. No he visto más de 6. Y eso. Aquí tener ojo con la conversión de unidades, porque probablemente esto les va a salir en metros por segundo y esto hay que evaluarlo en pies por segundo. Y esta tabla a nosotros nos va a permitir de alguna manera llevar nuestro cálculo de número de tubos a uno que ya está estandarizado a nivel industrial. Esto va a ser mucho mejor porque de alguna manera nos va a facilitar la vida o algunos cálculos. Así es como una referencia más que nada. Aquí tenemos el diámetro de la carcasa y los números el número de pasos y la cantidad de tubos. Es para seguir un estándar industrial más que nada. Así no estamos diseñando algo específico, sino que algo que ya está hecho, un diseño. Creo que ya se entendió el punto. Y este es el algoritmo. No lo voy a explicar porque es como el recetario. Así que igual el material está disponible, así que aquí si lo quieren leer, si no con el ejercicio igual queda clarito. Ok, ya pasando al ejercicio, nos dice que en una industria se desea implementar un proceso de reintegración energética. Se quiere aprovechar dos corrientes calientes para calentar agua de río, que sería el agua de proceso. El flujo 3.4 sería una corriente de residuos sólidos, un efluente líquido con residuos sólidos que viene con cierta temperatura. Y el fluido 5 y 7 sería un flujo de etanol que también viene con temperatura. Entonces se quieren aprovechar estas dos corrientes para calentar la corriente 1 que se quiere llevar a vaporizar. Entonces, como mencionamos anteriormente, el área superficial es clave para nosotros, ya que es como el punto de partida para nuestro diseño preliminar. Y algunos datos mínimos que necesitamos para empezar a hacer el diseño: necesitamos el CP, la conductividad térmica, la viscosidad y el número de Prandtl. Si no tienen número de Prandtl, lo pueden calcular conociendo estos tres datos: CP por viscosidad dividido en la conductividad térmica. Tiene que dar a dimensional. Si no da dimensional es porque no cuaja. Entonces, nosotros necesitamos conocer la temperatura de la corriente 2 y como sabemos que por balance la energía transferida de este fluido es igual a la absorbida por el otro, lo podemos determinar sin mayores problemas. Aquí tenemos la masa del efluente 3, si no me equivoco. Sí, el CP y la diferencia de temperatura, que sería el calor que perdió este fluido
pero ganó el otro. Así que tenemos la masa de este, tenemos el CP y tenemos la temperatura inicial. Solamente nos faltaría conocer la final, que sería 303.8. Y el intercambiador 2, que es el que vamos a diseñar, es lo mismo. Podemos determinar ya sea el calor absorbido por la corriente 2,6 o el calor perdido por la corriente 5,7. Cualquiera de los dos son válidos. Debería dar lo mismo. En este caso el calor implicado en este intercambiador de calor son 3235 kJ por segundo. Ok. ¿Qué necesitamos determinar? También la diferencia de temperatura media logarítmica, que simplemente hacer el cociente entre las temperaturas, el factor de corrección. Aquí voy a ir un poco rápido porque simplemente reemplazar los datos, no hay mucha mayor complejidad. Sí tienes que fijarse en ver cuál es cada uno, porque ahí puede estar la confusión. La cosa es que esto les tiene que dar negativo, un negativo arriba y un negativo abajo. Entonces con esto ingresamos al gráfico y buscamos el factor de corrección de nuestra temperatura. Ya. También debemos darle un valor inicial a nuestro diseño, que sería del coeficiente de transferencia global. Aquí podemos considerar que el etanol es una sustancia orgánica ligera, que sería el fluido caliente, y el fluido frío es agua. Por lo tanto, el rango en que está este coeficiente global está entre 426 y 851 watt metro cúbico Kelvin. Entonces, como aproximación inicial, se va a utilizar el promedio del rango, que sería 0.639 kilowatt. Aquí lo pasé de watt a kilowatt, porque en kilowatt operar o sea, está todo en kilojoule, así que igual había que pasarlo a kilowatt. Entonces, con nuestros cálculos, hasta ahora, lo único que podemos determinar es el área superficial que se requiere para transferir este calor, que serían 218,07 metros cuadrados. Y ok, ya a partir de esto tenemos que definir el tubo que vamos a utilizar en nuestro intercambiador. Tenemos un tubo de 1 pulgada con una longitud de 6,86 metros, como super estándar. Así que, si quieren considerar otra, decisión de ustedes, pero este es como el más utilizado. Tenemos el diámetro interno y el espesor. Así que el área del tubo va a ser pi por el diámetro externo, por la longitud. Y el número de tubo va a ser simplemente el cociente entre el área superficial de transferencia dividido en el área de un tubo. Y nos va a salir la cantidad de tubos que necesitamos. Y en este caso son 449. Y el número de pasadas, como les mencioné anteriormente, se asigna según un valor de prueba, ya que tenemos que cumplir que el Reynolds es mayor a 10.000 y que la velocidad está entre 3 y 8 pies por segundo. En este caso, vemos que la velocidad, si da, estábamos en 3.6 y el Reynolds es 30.000, más que 30.000, así que estamos bien. Aquí esto está mal. NP igual a 4, estamos súper. Entonces, con esa cantidad de pasos y con la cantidad de tubos que determinamos, que era 449, lo que nosotros tenemos que hacer es aproximar siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Vamos a ir hacia arriba según lo que ya está estandarizado. En este caso tenemos que el número de paso 4, nosotros tenemos 449 tubos, entonces el que le sigue son 494 tubos, que correspondería a una carcasa con un diámetro de 35 pulgadas. Inch es pulgada, sí. Entonces realmente el diseño que nosotros vamos a considerar no es con este tubo, es con este que está acá,
que ya está estandarizado. Así que el coeficiente global requerido va a ser el calor que calculamos por el área de un tubo, por la cantidad de tubos, por el factor de corrección, por el delta T medio logarítmico. Así, de esta manera, nuestro coeficiente global requerido para el diseño van a ser 583 kW, 0.583 kW por metro cuadrado Kelvin. Y para los coeficientes individuales, para el del fluido interno, como les mencioné, vamos a usar la correlación que corresponde al Reynolds mayor a 10.000, para así nos aseguramos de que estamos en un flujo turbulento. Y simplemente reemplazar. Aquí hay que tener cuidado con el valor de la conductividad térmica, porque si se equivocan poniendo el que está afuera va a estar malo. Así que siempre asegurarse de que tienen claro cuál es el flujo, o sea, el fluido que va dentro del tubo y el cual va afuera. Para el coeficiente individual del flujo que va por la carcasa, como les mencioné, vamos a utilizar las ecuaciones y los datos que nos presenta el gráfico. Ok, ¿qué vamos a sacar de aquí nosotros? Como ya tenemos definido cuál es el tubo que vamos a usar, que es de 1 pulgada, configuración pitch cuadrada de 1.25 pulgadas. Esta es pulgadas, ¿cierto? Inch. Sí, pulgadas. Tenemos un diámetro equivalente de 0.99 pulgadas. Esto a nosotros nos va a ayudar para determinar el área efectiva que está por fuera de los tubos, entre cada uno de ellos, por el cual finalmente este fluido externo está de alguna manera cruzando esa área, lo que al final a nosotros nos va a permitir calcular el flujo másico que está pasando por esa área. Y al final eso nos va a llevar a calcular el número de Reynolds. Es bastante sencillo, no hay mucho truco. Simplemente ustedes tienen que tener definido el tubo que van a utilizar. Con eso ya tienen este dato que va acá, el C, el B, que van a utilizar este o este. DS significa este diámetro, por si acaso. DS es el diámetro de la carcasa. Así que los baffles, el espacio de los baffles, va a ser o el diámetro de la carcasa o 0.2 el diámetro de la carcasa. El PT es algo que viene de aquí, es el pitch. Esto hay que pasarlo a sistema internacional. Y eso, simplemente. En el flujo másico sería el del etanol, en este caso el que viene por fuera, dividido en el valor que encontramos desde antes. Así que este sería el flujo másico de etanol, nuestro diámetro equivalente, y con eso ya podemos calcular el Reynolds del fluido que está circulando por fuera de los tubos. Entonces, ya teniendo el Reynolds, podemos calcular el factor de Colburn, que al final a nosotros nos va a permitir calcular el coeficiente individual del fluido interno. Es un poco engorroso, pero en una planilla de Excel esto sale súper sencillo, como les voy a mostrar al final. Ok, ya teniendo las coeficientes individuales tanto del fluido interno como del fluido externo, tenemos que simplemente calcular. Solo nos falta definir el material del tubo, en este caso de acero inoxidable, los factores de endurecimiento. El del fluido interno tienen que buscarlo siempre y el del fluido externo. Para el fluido interno, que es el agua de río,
se consideró este factor de ensuciamiento. Y para el fluido externo, que es el etanol, se consideró eh, este valor de acá. No lo noté aquí en el anuncio, pero este de aquí. Que igual lo saqué de la tabla, o sea, de la página que les mostré. Esto nos dio entonces un estimado del coeficiente global de 703.39 watts metro cúbico Kelvin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es comparar el U real con el U del diseño. De esta manera nosotros vamos a poder determinar si del punto de vista funcional el equipo está operando bien o de alguna manera se sobredimensionó. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo está ocupando más área del que realmente necesita. Se puede optimizar. Esa misma cantidad de calor se puede transferir en un área más pequeña. Entonces tenemos un sobrediseño del 20.6%. Así que igual es un margen aceptable, pero se puede optimizar, como lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a ir al Excel. Aquí yo tengo todos los cálculos ya hechos, pero les quiero mostrar una cosita. Es importante que ustedes hagan esto desde el principio para que les quede claro cómo funciona este tema. ¿Por qué? A ustedes les puede pasar que en su proceso, en su proyecto, tengan un sobredimensionamiento muy grande o en verdad les faltó, porque puede que esto dé negativo. Entonces, después de la primera estimación inicial, lo único que ustedes van a cambiar va a ser el, el rango del lucero que venía por bibliografía. Aquí yo le voy a subir a 0.8, por ejemplo. ¿Qué me va a cambiar esto? El número de tubos. Si me cambia el número de tubos, me va a cambiar el Shell ID, que sería el diámetro de la carcasa. Aquí tengo 358, 359 tubos. Con un número de paso de 4, me quedaría en 366 tubos. Entonces, tengo 366 tubos con un diámetro de 31 pulgadas. ¿Qué tengo que ver aquí yo? Ok, yo tengo que cumplir unas condiciones con el fluido externo, que sería el Reynolds. No, el interno, perdón. El Reynolds y la velocidad del fluido para ver el número de pasos. ¿Estoy dentro del valor? Sí, tenemos una velocidad de 4.5 pies por segundo. Cumplimos esa condición. Y el Reynolds está sobre 10.000, así que estamos bien. Pero, si ustedes ven aquí, al comparar de alguna manera el real, o sea, el requerido, con el determinado, vemos que no cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño le falta área, le faltan tubos más que área. O sea, igual le falta área, pero le faltan tubos. Es ineficiente. Entonces, esa estimación inicial no nos sirvió. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir iterando. Voy a buscar el 0.75. ¿Qué nos dice esto? Tenemos 382 tubos. Ok, me voy al siguiente, que serían 432. 432 tiene un Shell ID de 33. Entonces nos va a cambiar el requerido. Vemos si el flujo, la velocidad del fluido sigue siendo cumpliendo la condición. Sí, el Reynolds también. Y el determinado 720. Y aquí el sobrediseño solamente es de un 8%. Que eso ya es súper bueno. Quiere decir que nuestro diseño ya está. El área de nuestro intercambiador está concorde a lo que está pasando con las transferencias de calor del fluido interno con el fluido externo. Así que este margen está súper bueno. ¿Se puede seguir optimizando? Sí, pero un 8% de sobrediseño tampoco no es malo. Ahí queda a criterio de cada uno. Y eso es más que nada.
en la PPT, sería la iteración inicial. La segunda iteración, como ven, había más área para optimizar. Bajo el área, eh, bajar un poco el número de tubos, pero eso nos lleva a un mejor diseño, porque estaba un poco sobredimensionado. Y aquí la verdad hay mucho juego, porque ustedes como están diseñando algo teórico, eh, ustedes pueden determinar la cantidad de flujo que está pasando, las temperaturas, el, el- el mismo refrigerante o lo que van a utilizar para calentar. Pueden jugar con los diámetros de los tubos, el número de pasos, un montón de cosas. Así que hay mucho juego. Y puede que esa libertad eh, nos lleve quizá a un camino muy largo o a uno más corto, dependiendo de cómo se sienta más cómodo. Pero lo importante es tener claro que al tener esa libertad, el ingeniero tiene más opciones para diseñar. Y eso siempre va a ser bueno. Tener opciones es mejor tenerlas que no tenerlas. Así que eso. Espero que haya quedado claro. Sé que es mucho, mucho cálculo. Así que yo les recomiendo hacerse una planilla como la que les mostré, ya que es la iteración inicial la que a ustedes les va a llevar un poco más de peso. Pero una vez que ya lo tienen, simplemente van cambiando la estimación inicial. Eso les va a cambiar la HLID, les va a cambiar el coeficiente global requerido. Tienen que vigilar que se cumpla la condición de velocidad y el Reynolds. Con eso ven el coeficiente global eh, determinado del real. Y ven el sobrediseño. Y eso. Mm, No hay mucho juego. Así que cualquier cosita me escriben. Si es que no les quedó clara una parte, si se perdieron. Esto no se los puedo hacer llegar porque es parte de su evaluación. Pero es para que tengan una idea de quién eh, tienen que entenderlo, tienen que hacerlo ustedes mismos. Se les va a preguntar esto en su evaluación, así que debiesen ser capaces de defender su propio diseño. Así que eso por mi parte. Cualquier cosa me escriben.